dado unas pequeñas preguntas, los hemos organizado en tres áreas más o menos, ¿no? Que son las que un poco nos preocupan. Pues el impacto de la IA en los procesos académicos y educativos, en los procesos está claro, impacta. Ahora, ¿en qué parte no vamos a centrarlo? Y ahí llegaremos una serie de preguntas. El uso ético y responsable de la IA, lo que os he comentado, cómo podemos hacer para combinar esto con la seguridad también. Y luego en nuestra jornada de Nebrija Innova tuvimos la suerte de contar con Tiscar Lara, que acaba de presentar un libro. La verdad es que, vamos, lo tengo como lectura de verano ya. eh, y nos planteaba la inteligencia artificial como espejo, ¿vale? Espejo de nuestros procesos que queremos ser, ¿vale? Entonces la IA nos ayuda a posicionarnos de qué es la educación, qué entendemos con enseñar y aprender, qué es lo que queremos, ¿no? Entonces, esa parte más filosófica, la IA como espejo también yo creo que puede ser un espacio adecuado para las preguntas. Y si os parece, dejo un topic y ya os lo paso, ¿no? El reciente informe del MIT, ¿vale? No un informe, el documento que han hecho, este documento que yo digo, me lo voy a imprimir para leérmelo. Y era un trocho de mí. Ya te avisé que las preguntas no eran fáciles. Bueno, arranquemos por el estudio. Muchas gracias por la exposición y súper interesante todo lo que están haciendo. Los felicito porque están abriendo camino en una zona que no está para nada resuelta. ¿Qué tenemos que hacer para que estas herramientas amplifiquen capacidades y no las adormezcan, ¿no? Y es bien complejo porque en verdad lo que queremos es estimular el conocimiento y aquellos que tienen cierto nivel de dominio a lo mejor pueden automatizar o descargar tareas administrativas, pero en una institución como esta que lo que buscamos es que la gente aprenda a pensar, aprenda a problematizar, aprenda a ver más allá de su disciplina, aprenda a ver más allá de su realidad, que estas herramientas no mermen esa riqueza, ¿no? Yo creo que ahí está la gran pregunta. Y yo tengo la impresión, pero me puedo equivocar, que mucha de la discusión todavía, porque estamos en una etapa temprana, porque no ha pasado mucho tiempo, desde el Big Bang del 22, que la conversación todavía es tremendamente sobre los instrumentos y poco sobre lo más importante, creo yo, que es lo cognitivo, ¿no? O sea, ¿qué implica tener tecnologías que pueden desarrollar funciones que hacen mímesis de la cognición? No habíamos estado aquí antes, solamente Stanley Kubrick en su película de Odisea en el espacio, ¿no? Y entonces yo esperaría formar profesionales que puedan trabajar con esa tecnología, sin esa tecnología, pero por sobre todo que entiendan la debilidad de esa tecnología, ¿no? Si yo voy a contratar a un abogado, por eso cualquier ejemplo, que pueda revisar contratos o hacer una primera revisión de los contratos con este tipo de software, que pueda beneficiarse de las recomendaciones de este tipo de software, pero que si ese software tenemos otro apagón, ese abogado no tenga problema en revisar el contrato. O que sea capaz de entender los sesgos que tiene el algoritmo que revisa su contrato. Para mí, eso es lo esencial, ¿no? Porque lo mencionábamos ayer, cuando Kasparov pierde con Deep Blue, entonces el humano pierde frente a la tecnología, él encarna toda nuestra frustración de hay máquinas que hacen cosas mejor que nosotros, pero él hace una cosa muy interesante, que crea un deporte nuevo que es humano más máquina contra humano más máquina, que es el mundo en que nuestros profesionales o los chicos que estamos formando van a moverse, ¿no? No porque tengan que estar en competencia, pero lo más probable es que todos cuenten con estas capacidades adicionales. Pero hay que entender las debilidades de esas máquinas. Para mí, entender las debilidades de esos algoritmos, entender los sesgos, la sobrerepresentación, la desinformación, la mirada parcial, para mí es la esencia de un alfabetismo crítico con respecto a estas habilidades, ¿no? Es decir, aprende, este dicho de, si no puedes contra ellos, únete, pero sabiendo sus debilidades. Que sean diestros en el uso, no de un LLM, de todos los lenguajes naturales posibles, entendiendo para qué Claude es mejor que Gemini y por qué Gemini tiene cosas que Perplexity no tiene. Yo creo que hay que entender la diversidad. De la misma manera en que nosotros podemos entender la diversidad de algunos otros software, pero también las debilidades. Es concreta, o sea, ¿qué mecanismos existen o podemos desarrollar para controlar que las respuestas de esta IA en el producto que ha presentado Lorena, donde vamos a hacer, bueno, es una presentación oficial de cómo utilizarlo, aunque luego
Nuestros alumnos irán por otras vías, evidentemente, pero la universidad va a presentar una herramienta. ¿Cómo controlar, qué herramientas o mecanismos controlan ese sesgo algorítmico que existe inherente? ¿Cómo, no sé, cómo auditar que las respuestas que reciben no son objetivas y buscan ayudarles y no guiarles en determinadas... Buena pregunta. Sí. Vale. Pero muéstrame algo que sea objetivo en este planeta. O sea, lo que pasa es que yo creo que el reto que tenemos es, más que decir, pero estás bien, más que decir en qué pensar, lo que nosotros podemos llevar en cómo pensar. Y la diferencia está en dar algunas preguntas que nos ayuden a entender el producto final de la IA. Podemos explicar qué algoritmo se utilizó, podemos explicar cómo se entrenó ese algoritmo, podemos acceder a algún tipo de transparencia con respecto a los datos con los que fueron entrenados, o por lo menos cuando vemos el producto final, ¿qué nivel de diversidad tiene esto? Si esto lo hubiéramos hecho en una sociedad muy distinta a esta, ¿hubieran salido los mismos resultados o no? ¿Hay algún sesgo porque nosotros hacemos una pregunta en castellano y no la hacemos en inglés o la hacemos en francés? Yo creo que podemos... la objetividad total no existe, ¿no? Pero podemos hacer algunas preguntas incómodas, propias del pensamiento científico, que tratemos de poner un poco en jaque por qué nos da ese resultado. Que es lo mismo que hace un revisor de una revista científica, ¿no? Trata de buscar dimensiones de cierta debilidad. Probablemente no todas las preguntas de este marco, yo llamaría de ética y legitimidad, van a ser relevantes para todos los productos, pero si damos un marco que oriente un poco la conversación, podemos ayudar. La preocupación que yo veo en general es, estamos en una etapa, como es muy temprana, utilizamos o tendemos a utilizar modelos grandes de lenguaje que fueron prioritariamente hechos en inglés, con cierto tipo de literatura. Nosotros tenemos la suerte de hablar una lengua que es de las más representadas en el planeta, pero mucho menos representada que el inglés, por lo tanto, probablemente la diversidad va a ser distinta. Un ejemplo, si yo le pregunto Perplexity en inglés o le pregunto en castellano, la calidad de la información es totalmente diferente. Entonces, ayudar a que nuestros estudiantes y nuestros académicos tomen en consideración esas reglas del juego para luego poder ponderar. Pero es complejo, Javo. Por favor. Una preguntita. Con relación al uso de detección de plagios y demás, si realmente deberíamos considerar eso plagio y si deberíamos suspender a alguien por hacer uso en ese tipo de herramientas, porque si aquí ya acabo hace la defensa del DFG y demuestra los conocimientos pertinentes, ¿por qué debo suspenderle porque ha arreglado la gramática o ha hecho uso de... O sea, y si realmente es plagio, porque realmente quién es el autor de ese contenido, no sé si realmente estamos usurpando la autoría de otra persona. No sé. Por eso es un debate que se lleva otra vez al tipo de evaluación que tenga, ¿no? Por ejemplo, muchas revistas de investigación ya han incluido, y está en el template que te envían, un párrafo en el cual tienes que declarar si has hecho uso de la inteligencia artificial para relatarlo y dónde, y se da por hecho. Entonces, mi pregunta es, ¿estamos poniendo puertas al campo? Y lo digo desde la perspectiva también como matemática. O sea, las calculadoras no se podían usar, ahora todo el mundo usa calculadoras. Vale, luego salieron los programas superpotentes de cálculo que te hacen cosas increíbles, ya de matemáticas muy elevadas. Y no ha pasado nada, simplemente los matemáticos ahora tenemos un laboratorio que antes no lo teníamos. Antes hacían los ejemplos a mano y ahora haces 100 y te lo hace el ordenador en un momento. Sí que es verdad que ahí voy a lo que comentabas tú, Cristóbal, de que hay que conocer cuáles son las limitaciones, ¿no? Hay que saber que el ordenador es finito, que hay una precisión de la máquina, que los errores se acumulan porque está trabajando con un coma flotante y todo eso hay que saberlo, igual que hay que conocer los peligros de la IA. Entonces ahora nuestros alumnos los instruimos en matemáticas más en esa parte que el que hagan cálculos a mano, sino que utilicen MATLAB, cualquier de dos plataformas que hay. Antes de ella, no hace tanto tiempo, hace 10 años o algo así, cuando Turnitin era la reina del imperio, lo que hacían los estudiantes, que no es ninguna novedad para ustedes, es tomaban un texto, lo ponían en Google Translator, lo llevaban al ruso y después lo traían del ruso al francés y luego al castellano. Y Turnitin ya lo lavaban, era imposible para Turnitin. O sea, estas cosas no son tan nuevas, lo que pasa es que se ha sofisticado un poquito. Yo creo que la buena noticia es que podemos optimizar muchísimas actividades rutinarias que nosotros hacemos, y la mala noticia es que tenemos que invertir ahora más tiempo que antes en poner énfasis en las evaluaciones en los procesos y no tanto en los productos finales, ¿no?
inquietud o la inquietud como universidad es qué retos nos plantea la evaluación frente a la ejecución de la IA, ¿no? Y no obstante, ¿cuáles serían los pasos que como universidad deberíamos dar para mejorar nuestro proceso de evaluación, ¿no? Teniendo en cuenta las necesidades, las herramientas y todo lo que ahora tenemos que entrar a considerar. Y a mí me parece esto súper importante porque nosotros tenemos un plan de formación que queremos para nuestros profesores y dentro de ese plan de formación está de vital importancia poder aportarle a los profesores nuevos mecanismos, nuevas formas de evaluar y cómo enfrentarse a ellas de cara a las nuevas herramientas, ¿no?, que tenemos. Yo creo que la pregunta más de fondo es, bueno, a lo mejor tenemos que diversificar los mecanismos de evaluación de conocimiento. Tenemos que volver a recuperar la oralidad, tenemos que ponerle más énfasis a los debates, tenemos que pensar en espacios que sean distintos a los que hemos utilizado. A las pruebas mixtas. Claro, en persona, presencial. O yo creo que el podcast que tanto le gusta a Borja. A ver, a mí me parece que lo que me están contando las guías es el camino correcto. Yo haría ¿viste en las películas cuando muestran que uno se asume inocente hasta que no se demuestre lo contrario? Yo jugaría con esa regla con los alumnos. Vamos a jugar una regla de confianza, transparencia total. Si usas la IA, nos cuentas cómo la utilizas. Nadie va a asumir que eres un delincuente, pero dejemos de penalizar el uso de la IA y transparentémoslo. Y entonces si un estudiante tiene una duda de cómo usarlo o no sabe cuándo es ético o cuándo no, que esos canales estén súper aceitados, súper abiertos para hablar de estos temas. Evidentemente, esto va a generar un poco de fricción en la comunidad de profesores universitarios, porque son cambios de la regla del juego, pero me parece mucho más saludable esto, que se va a parecer mucho más en el mundo profesional en el que se van a mover, ¿sí? Que asumir que no la van a usar y buscarlos por Turnitin, que es una pelea un poco difícil de tomar. Yo sé que en algunos contextos va a ser difícil, y ahí la presencialidad o la oralidad pueden ser un camino de emergencia, pero transparencia total, hasta que duela, ¿no? Yo creo que otra vez volvemos al debate de realmente nosotros estamos formando esas capacidades, pero esas capacidades las van a tener que utilizar en la vida real. Entonces tenemos que compaginar cómo podemos apoyar para que ellos conozcan y sepan en qué momento utilizar la inteligencia artificial, pero que sean suficientemente competentes para que se puedan mover en ese entorno con todos los conocimientos y todas las capacidades que les vamos a dar, ¿no? Entonces... Y te aportaría una buena para dar pie, que es, yo creo, el desarrollo del pensamiento crítico, que hablábamos mucho ayer, en realidad, ¿verdad? O sea, al final, yo siempre he planteado un ejercicio, pero seguro que tú puedes plantear muchos más, Cristóbal, pero yo digo, tú pregúntale a la IA sobre un tema que domines muchísimo, o sea, que tú sepas, y te darás cuenta que muchos de los resultados que te da de vuelta tiene muchas incorrecciones todavía, decía, no ha atinado, confunde un actor a lo mejor con una película que no ha hecho, no sé. Entonces, yo creo que hay lo que hay que procurar es ese desarrollo de pensamiento crítico donde uno, cuando la IA te devuelve una información, un texto, tú puedas ser capaz de discriminar si eso puede estar bien o puede estar mal. Yo tengo una duda con el tema de la transparencia y cómo gestionarlo, porque yo creo que sobre el papel yo creo que está muy bien, pero mi realidad, al menos con el TKG como coordinador, es que si no todos usan IA generativa, nadie lo menciona, es raro que lo vayan a mencionar en un futuro. Si se les indica, sí. Sí, pero ahora voy. Pero es que el problema también deberíamos mirar cómo concienciar a los docentes que tienen diferentes puntos de vista. Sí. Porque los pocos, como el coordinador lo que he visto es que los pocos han invitado, hacen uso de IA generativa, se les ha penalizado por hacer uso de IA generativa. Cuando realmente todos de alguna manera han hecho uso de IA generativa. Entonces, ¿cómo gestionar un poco eso, no? Y aunque le obligues a decir que lo ponga, si no lo pone y tú crees que has detectado uso de IA, lo que hemos visto con las herramientas, tienen muchos falsos positivos. ¿Cómo realmente puedes asegurar al 100% que esa persona Lo traes adelante y ya vemos del texto. Sí, pero ¿y si lo sabe? Si realmente ha hecho un buen uso de la IA pero no lo está mencionando, entonces eso es... Aquí uno no puede identificar como era humano, ya está. ¿Qué más que otro control? Vas a traer un extraterrestre. Te hago 15 preguntas sobre un tema que yo como profesor sé bien, tú me la respondes bien, vamos a tomar un café cerebral. Pero aquí lo que me preocupa que en la realidad es que a día de hoy se está penalizando a gente que está acreditando que está haciendo uso de IA. Entonces, ¿cómo gestionar? Una necesidad, tenemos que ponernos a hablar, tenemos que poner a escribir cómo va a ser nuestro modelo
de adopción de IA en todos los ámbitos, ¿no? Entonces yo creo que eso es un trabajo, pero ahora tenemos que empezar a pues seguir haciendo formaciones para que nuestros profesores, no nosotros, ¿vale? Que nosotros al final pues estamos en el día a día y sabemos un poquito más, ¿no? Pero que todos los profesores sepan en qué marco nos movemos, que es un marco propio de nuestra universidad. Lo hemos generado nosotros, desde nuestros pensamientos y nuestros debates, ¿no? Y a partir de ahí empezar a trabajarlo, ¿no? Porque es complicado, va a haber diferencias individuales, igual que siempre siempre ha habido diferencias. El profesor porque es más tradicional, el profesor que es más innovador, eso va a existir. Pero intentar todos tener ese mismo marco común y a empezar a ir a construir, porque efectivamente, o sea, no podemos darle la vuelta, no podemos ser profesores policía, ¿vale? Sino tenemos que tener un modelo de esto existe, pero dentro de estas normas. ¿Y el objetivo cuál es? Lo que decía antes, IA como espejo. ¿Cuál es el objetivo? Que el alumno aprenda. Estamos en modo prueba. Como los mismos tipos del MIT, hay que tomarlo con un poco de cuidado. Yo creo que este tipo de cosas que estamos conversando es válido presentarlas como una fase experimental, una fase de tránsito, antes de decir todo el mundo va a actuar así de ahora en adelante porque este es el nuevo mundo. Y ver y hacer un ejercicio de consulta. Bueno, ¿cómo funcionó lo de la transparencia total? ¿Qué problemas se encontraron? Vamos a encontrarnos problemas éticos que no vimos en esta mesa hoy día. Es natural. Pero yo creo que tener la humildad de decir, hacer como que esto no existe, no funciona. Vamos a buscar una manera basada en la confianza y la transparencia y veamos qué problemas nos encontramos en el camino.